A través de la vía del Zoom, saludamos al maestro Leonel Mayorga, secretario general del Comité Ejecutivo de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, con el gusto de saludarles a ustedes y a su auditorio y a sus órdenes. Nos da mucho gusto también que estén interesados en los temas de las maestras y los maestros en Jalisco. Sin duda alguna, un sector importantísimo, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional. Maestro, y precisamente, bueno, ya escuchábamos la pieza de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, pero para ampliar un poco el tema, cuéntenos por favor sobre esta consulta nacional para la reforma de la Ley General del Sistema para la carrera de las y los maestros. Sí, bueno, como bien se anotó hace un momento, es a partir de las declaraciones que hizo la presidenta electa. Textualmente nos comunicaba a través de los medios dar fin a la UCICAM y tomar en cuenta a las maestras y a los maestros. Y por supuesto que lo hicimos. Nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, de inmediato nos convocó y a partir de este lunes y hasta el viernes estamos ya implementando y promoviendo una consulta a nivel nacional. En el caso de Jalisco lo estamos haciendo la sección 16 y 47. Y bueno, el fondo de esta consulta tiene que ver precisamente con mejorar los procesos, no solamente de lo que fue carrera magisterial. Debo decirles que hay una historia en el magisterio para la promoción a directivos, supervisores, cambios de adscripción, o sea, cambios de escuela, que data desde los años 70, cuando teníamos el escalafón, y en Jalisco particularmente, desde los años 80 implementamos el reglamento estatal de promociones, donde a través de eso regulábamos estas promociones. A partir del servicio profesional docente, que se cambia la norma a partir de esta ley, y bueno, se hace a un lado el escalafón, se hace a un lado el reglamento de promociones, y durante estos 12 años, la verdad, que hemos tenido afectaciones a nuestros derechos y vemos con mucho optimismo la apertura que se está dando a partir de la declaración de la presidenta electa. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir construir un sistema para la promoción vertical, que sería el ascenso de un docente a ser subdirector, o de ahí a ser director, a ser supervisor. Es una demanda legítima. Además, así es como ha funcionado el sistema educativo durante años, y también con el tema de cambios de adscripción. Pero además, algo que nosotros hemos estado señalando es que los procesos de UCICAM no solamente han dañado los derechos laborales, han afectado al servicio educativo. El UCICAM como organismo desconcentrado, bueno, pues tiene su base en la ley secundaria, y esta ley secundaria pues se deriva del artículo 3º constitucional, y sucede que las disposiciones de UCICAM contravienen el 3º constitucional al negarle a miles de alumnos al inicio del ciclo escolar la presencia de su maestra o de su maestro. El año pasado nosotros hicimos una consulta entre el Magisterio Federal y logramos contabilizar con claves de centros de trabajo, es decir, de escuelas, poco más de 29,000 alumnos que no tenían maestra ni maestro al inicio del ciclo escolar 2023-2024. Y bueno, esto se debe a que el UCICAM establece que para cubrir estas vacantes de maestras y maestros, pues se debe de hacer a través de los jóvenes que piden ingresar al sistema educativo, haciendo a un lado a las y los compañeros que ya tienen años de experiencia en la educación. Y bueno, estos procesos son tardados y hasta octubre, noviembre aún no terminan de hacerlo. Nosotros estamos proponiendo que todas esas vacantes temporales que quedan se cubran con los mismos maestros en las zonas escolares, que además pues, ya tienen la experiencia y en lo inmediato lo pueden hacer, lo pueden cubrir. También estamos planteando, a partir de las voces de nuestras compañeras y compañeros, que en un doble turno se pueda cubrir en el mismo nivel educativo, y sucede que UCICAM da la posibilidad que alguien que trabaja en un preescolar, en un jardín de niños, pueda tener una segunda plaza en primarias, y también al de primarias hacia preescolar. Durante muchos años no fue así. Es más, eso pues está fuera de lugar totalmente. Un maestro de primarias tiene experiencia en el nivel de primarias, y es en primarias donde se le debe dar la oportunidad de cubrir una segunda plaza, y la compañera educadora de preescolar pues en preescolar.
También ha sido muy notorio la demanda de nuestras compañeras en el sentido de que durante muchos años se requería de trabajar un año en una escuela para poder pedir un cambio de adscripción. Y esto para nosotros es muy, muy importante. Hay quienes tuvimos que pasar 10 años, 12, 14 años para acercarnos a donde está la casa de nuestra familia. Es decir, es un derecho de las y los trabajadores. USICAM, en un criterio arbitrario que nunca nos explicaron por qué, dice que ahora para que un maestro se cambie, debe de estar 2 años en su centro de trabajo. Hay más demandas y hay más inquietudes sobre este tema. Entonces, la consulta tiene ese objetivo de que nuestras compañeras puedan decirnos qué es lo que ha sucedido. Yo digo en estos últimos 12 años, cuando cambiaron las normas de promoción y particularmente a partir de lo que se generó hace 4 años con el USICAM, y que, bueno, tengamos un sistema que permita que nuestros compañeros mejoren sus condiciones laborales, que mejoren sus condiciones profesionales y, por supuesto, reiterar y acrecentar el compromiso para mejorar la educación en nuestro país. Bueno, particularmente en el caso de Jalisco, nosotros estamos comprometidos con eso, pero necesitamos generar condiciones favorables para nuestras compañeras y compañeros docentes y directivos. Maestro Leonel, lo saluda Víctor Magaña. En otros estados también se ha hablado justamente del tema de la irregularidad y la falta de transparencia en cuanto a la asignación de plazas y vacantes a través del USICAM, y lo mismo de los procesos y la inequidad que se maneja en cierta parte por la modalidad en línea. ¿Sucede lo mismo aquí en Jalisco? Sí, pero por supuesto, de manera unilateral han llevado los procesos. Si bien es cierto, nosotros a veces más por insistencia estamos ahí, de manera homogénea establecen criterios, nada más para pensarnos aquí en nuestro estado. El contexto que tenemos con nuestras comunidades gubernamentarias en el norte de Jalisco, los náhuatl en el sur, las propias regiones rurales, foráneas, la costa, el sur, son diferentes a la zona metropolitana. Si bien es cierto, nosotros creemos que es necesario utilizar los medios digitales, no se puede encajonar como lo hicieron ellos, y eso ha lacerado, ha lastimado los derechos de compañeras y compañeros. En un proceso donde les obligan a estar en línea, vuelvo otra vez con el ejemplo de la región norte, y no solamente en las comunidades indígenas, Guyaritari, cualquiera de nuestros municipios, Bolaños, San Martín, Mezquitic, no todo el tiempo tenemos una señal de internet que nos permita estar conectados. En ocasiones ni siquiera tenemos electricidad por alguna razón. Entonces, pues eso genera inequidad. Excluir a nuestras compañeras y compañeros porque viven en zonas marginadas o porque viven en zonas donde no se tiene una conectividad como quisiéramos. Eso nada más para mencionar un ejemplo. Lo otro, nuestros compañeros se han quejado y nos han pedido intervención porque luego suben un documento en esos sistemas digitales y sucede que no era el documento, y de manera arbitraria y tajante lo sacan del proceso y dices que te equivocaste porque el documento que subiste no era. Entonces, siempre ahí estamos, ya tenemos nosotros 3, 4 años, pues siempre defendiendo este derecho de los compañeros, y siempre estamos batallando con eso. Por eso pedimos que se modificaran, por eso hemos pedido que estemos presentes. Debe de ser bilateral. Cuando los procesos son unilaterales se vician. Y bueno, sucede lo que ha estado sucediendo, ¿no? Pues como bien señala, maestro, justo con el ejemplo de la región norte del estado, pues pareciera que no se está midiendo con la misma vara a los profesores, porque justamente uno de los problemas más grandes que hay en el país, y también hablando específicamente en Jalisco, es el tema de la brecha digital. Por lo tanto, bueno, pues este tema, tal cual como lo menciona usted, pues sí parece que los deja en un asunto de indefensión a los profesores que sobre todo se encuentran en estas condiciones. Sí, claro, por eso estamos exigiendo, uno, que los procesos dejen de ser unilaterales y aparezcamos nosotros con la voz de las y los compañeros. Y precisamente participar desde la convocatoria. En el caso de Jalisco, pues no, tendríamos nosotros que redactar una convocatoria donde se incluya a nuestros compañeros de acuerdo a la zona rural, foránea, donde ellos y ellas se encuentren, y no una convocatoria homogénea. En estos 4 años pues ha dado cuentas de la exclusión y ha dado cuentas de la afectación pues a varios de nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Bueno, pues, y lo otro, yo quiero insistir en el tema también de la afectación
que ha tenido la educación, particularmente se ha violentado el derecho a la educación de miles de alumnos, y no solamente el derecho a la educación, además el derecho humano fundamental transgrede el artículo 1 constitucional al negarles la educación, ¿no? 29,000 alumnos, maestro, es lo que señalaba usted en el inicio escolar, los que no tenían... En el ciclo escolar pasado. En el ciclo escolar pasado. Hicimos, ¿A nivel nacional? Era muy reiterativo, nuestros compañeros... ¿Esto a nivel nacional? Estatal, nada más en el subsistema federal. Los supervisores y directores pedían 29,000 alumnos, imagínese nada más usted. Maestro Leonel Mayorga, secretario general del Comité Ejecutivo de la sección 16 del CENTE. Sí, le comentaba que me parece terrible esta cifra que está dando usted del ciclo pasado, 29,000 alumnos solamente en Jalisco, en el esquema federal, sin profesores, y además le agradecía por habernos atendido en esta entrevista, y bueno, pues hay que ver también los resultados de esta encuesta que está realizando a través del CENTE. Muchísimas gracias. Quedamos a la orden, muchas gracias, un saludo para todas y todos. Pues ahí la voz de el maestro Leonel Mayorga, secretario general